De pronto llegó la profesional de salud, a mí me preguntaron, bueno, usted tiene que dedicarse o con cacharro o con óptica. Me compraba las gafas, siempre me las compraba. Y un día llegó muy triste, perdí un ojo. Yo llevo en el centro comercial 34 años. Hola, hola, bienvenidos a este nuestro podcast del Centro Comercial Colombia a través de las gafas, donde vemos la vida de otra manera. Hoy tenemos el segundo episodio en el que tenemos unos invitados especialísimos, personas que han transcurrido, que han pasado por el Centro Comercial Colombia y vienen a contarnos de alguna manera su historia. Bueno, hoy tenemos con nosotros al señor Jaime Urán, que es uno de los fundadores del Centro Comercial Colombia. En el podcast anterior tuvimos dos personas muy especiales, don Arquímedes, el señor Elkin Gómez, quienes nos compartieron un poco de su historia, y continuamos acá con el señor Jaime Urán, que también lleva mucho tiempo ahí en el centro comercial. También yo sé que tiene mucho que contarnos a través del tiempo, historias, anécdotas, experiencias, yo sé que fabulosas que ha tenido. Don Jaime, bienvenido. Muchas gracias por doña estar Gloria. aquí. Y bueno, qué rico que nos cuente cómo ve el centro comercial, cómo lo vio cuando llegó, o sea, qué había en el centro comercial cuando usted llegó y qué hay hoy en día. Bueno, mi nombre es León Jaime Urán Espinosa, yo llevo en el centro comercial 34 años. Les cuento que el centro comercial ha tenido dos etapas. Este era un centro comercial que era un San Andresito, donde vendían tenis, electrodomésticos, perfumería, relojería, todo lo relacionado con el comercio pues, de San Andresitos. Esa es la historia pues como del inicio del centro comercial. Les cuento que el centro comercial, cuando yo llegué por cosas de la vida. Yo iba donde un amigo que el papá se llamaba Luis Mira, tenía un almacén ahí en el lado de todo Colombia. Yo cosas de la vida, yo iba a comprar regalitos allá cuando jugamos Amor y Amistad, cuando en la época del colegio. Yo iba con él allá y hacía compras, allá a comprar las calculadoras de cuando estudiaba uno en el colegio y todas las cositas pues así que se necesitan regalitos y cosas. En la vida imaginé que yo iba a depender de ese centro comercial tanto y a involucrarme tanto dentro del centro comercial. Entonces resulta que yo inicié como cosas de la vida en el mundo de las gafas. Yo compraba las gafas en un sector en el Hueco a un señor que se llamaba Gerardo Becerra, que era el mayorista pues aquí número uno que comercializaba desde Panamá. Yo compraba las mercancías allá con un compañero que teníamos muchos sueños en esa época, que se llamaba Diego Ortiz. Él actualmente es un empresario muy exitoso en Venezuela. Entonces nosotros iniciamos con un plantecito pues muy, muy pequeño, compramos las gafitas, nos íbamos por todo Junín, que eso era era como la parte de las gafas de sol. La gente todavía no, pues como que no conocía mucho lo de las monturas. En esa época las gafas de sol eran muy pequeñas, pues no eran muy variadas. Eran por ahí, le pongo yo por ahí 12, 13 modelos. No había mucha variedad como a la actualidad, pues hoy en día. Era como muy, muy medido todo. Resulta que esas cosas de la vida, bueno, incursionamos pues en la ventica de gafas, nos íbamos a vender. Ya iniciamos con el señor Gerardo Becerra comprando en el Hueco. Ya los mayoristas duros están en la ciudad de Barranquilla. Entonces ya empezamos a emigrar hacia Barranquilla, comprábamos las gafas de sol allá y nos salían mucho más favorables como las compramos acá en Medellín. Entonces nos dirigíamos acá a la ciudad de Medellín y hacíamos lo mismo. Ya el capitalcito de nosotros empezó como a crecer más, éramos muy, muy disciplinados, muy organizados. Entonces arrancamos a viajar. Ya aquí teníamos la plaza como de tanta mercancía, pues surtíamos a la gente. Ya empezamos a ir a la ciudad de Pereira, ya a Manizales, ya a Armenia. Ya nos fuimos como desplazando más a otros lugares. Empezamos a ir a la ciudad de Bogotá, comprábamos y revendíamos también. Subíamos a Villavicencio. Ya empezamos pues como a desplazarnos por muchas partes sin dejar la parte de Medellín. Entonces ya nos desplazábamos mucho, viajábamos, estábamos pues como muy jóvenes, entonces éramos como con ese espíritu como de aventurar, de conocer ciudades, muy bacano, pues era como algo como lo hicimos, ganamos dinero y paseábamos.
Era muy rico. Nos cogía un fin de semana, nos íbamos para piscinas, para lugares así, pues, en las ciudades que en ese momento no conocíamos. Entonces ya una vez, cosas de la vida, encontramos un estuche con un señor en Bogotá, empezamos a comprarle un estuchecito, compramos 50 piecitas, eso las vendimos en un momentico, ya le comprábamos 100, ya le comprábamos 200, ya le comprábamos 500, ya lo último eran miles, ya ese señor no nos daba abasto para el comercio, o sea, ya no alcanzaba a producir la cantidad que nosotros ya, porque ya empezamos a meternos a Maicao, a toda la zona de la costa, entonces era mucho el flujo de estuches. Llegamos a la parte aquí los mayoristas del Hueco y llegamos y éramos muy respetuosos pues como con las personas que hacíamos el compromiso pues de entregarles su mercancía, nos ofrecían porque eso fue un éxito, vendíamos mucho. Resulta que ya a lo último ya vimos la necesidad, nos íbamos para Bogotá y nos tocaba era ayudarle al señor a fabricar los estuches porque perdíamos dinero pues con los días que no producíamos, se iba perdiendo dinero. Resulta que empezamos ya a mirar cómo aprendimos a fabricarlo ahí, nos vinimos acá a Medellín, compramos las cosas como somos los paisas, no sé, que es algo como natural en nosotros y nosotros vimos muy fácil realizar eso, hacerlos. Entonces empezamos a buscar los proveedores acá del material, no sabíamos de eso nada. Aprendimos allá ayudándole al Señor y compramos unas mesas que eso fue improvisado, unas triples grandes, montamos las mesitas, empezamos a cortar o sea, todos los días como metiéndole la ficha, averiguando, preguntando cómo se hacía una cosa, la otra, y empezamos ya a cortar los estuches, nosotros ya mismos empezamos a hacerlos, los marcamos y los empezamos a vender, ya vendíamos más. Llegó a un punto que era tanto el éxito de ventas que los teléfonos los teníamos que descolgar. ¿Por qué? Por el motivo de que no le dábamos abasto a tanto pedido, y eso que teníamos 20 trabajadores. Bueno, ya de ahí, ya la plaza, pues pasaron muchas cosas, ya el comercio se inundó mucho de estuche, ya fue como pasando la novedad. Ya empezamos a incursionar en ir a Panamá, ya había un capitalcito más grande, empezamos a ir a la ciudad de Panamá y ya empezamos a traer la mercancía directamente de los chinos. Les compramos allá en esas compañías. Ya en este momento actualmente hay muchos colombianos ya en la zona libre, pero en eso eran puros chinos, árabes, pues puros extranjeros. Comprábamos la mercancía, la traíamos acá a Medellín a incurrir en el mundo de las monturas y de eso. Yo también empecé a traer, ya monté el localcito, el primer localcito en el Centro Comercial Colombia, al lado de la Beneficencia de Antioquia, en toda la entrada. Era un localcito de juguetería. Entonces yo al señor Arquímedes Flores, yo le surtía el negocito a él, él estaba empezando, yo lo conocía él en la calle, vendiendo estuches a Heymar, a Sadi, pues de los conocidos del centro comercial. Ellos llegan al almacén mío porque yo ya empecé a meterle línea al por mayor con el localcito que compré, que era de juguetería. Lo compré y era muy pequeñito el local. Empezamos a venderle, a distribuirle a todos los de Junín. Yo seguía todavía maleteando, ya me casé. Afortunadamente, pues, la mamá de mis hijos, que se llama María Yanema Sobedoya, tuvimos 2 hijos, una señora muy emprendedora, muy trabajadora, muy guerrerita, como decimos los paisas. Metía el hombro mucho y éramos muy disciplinados. Abríamos el centro comercial a las 8 de la mañana, puntual, y cerramos a las 7 de la noche. Era el horario, pues, estricto, ni antes ni después. Cuando llegamos al centro comercial fue un éxito con las gafas. Siempre que llegamos había gente esperándonos. La gente hasta nos regañaba, hey, ¿ustedes por qué vienen a las 7? Que no hay que, pues el centro comercial lo abrían a las 8. No se podía. Quisiéramos pues como atenderlos desde antes, pero no les decíamos, ellos entendían, unos entendían, otros no, pero ahora vendíamos mucho. Era un local muy pequeñito, éramos 6 empleados, o sea, nosotros 2 y 4 empleados más. Ya empecé yo a desplazarme porque mi amigo Diego le presentó una oportunidad y se fue para Venezuela, que era mi socio. Él se fue para Venezuela y bueno, yo ya seguí solo en el negocio. Yo le compré a él la parte de él y ya seguí con María Yanema Sobedoya. Seguimos trabajando juntos. Entonces ella se quedaba en el almacén despachando al por mayor, al de tal, y yo salía de viaje, yo salía de correrías por todas las zonas del país. Ya empezamos también a incursionar, bueno, ya empezó a irnos muy bien, ya necesitamos otro espacio y compramos el local de al lado. Tumbamos el muro, nos ampliamos y ya empezamos a meterle ya otras novedades, ya empezamos a meterle relojes, estaba la época de los cassettes,
meterle cassettes, baterías, todo lo relacionado con pilas. El almacén se llamaba Cosmovariedades y ya empezó en contexto, pero la óptica nunca la dejamos, vendíamos ya monturas y gafas de sol, estuches, todo. Bueno, de ahí ya se inició ya muy exitoso nosotros y viajando mucho, ya empezamos a ir ya traer mercancía de Estados Unidos, ya hacíamos pedidos que se la empecé a conocer gente en Bogotá, mayoristas, que se incursionó el comercio ya de la línea que traían ya de China. Como el señor Hernando Duque, que es un empresario muy exitoso, paisa, él ahora está ubicado en Panamá, y empezamos a comprarle en Bogotá. Entonces eso empezó como una cadena de eso. Cuando llegué al centro comercial, yo le vendía a Arquimia, él estaba en el segundo piso, el centro comercial estaba iniciando, estaba lleno de electrodomésticos el primer piso, y arriba construyeron unos locales, estaban vendiendo las primitas. Entonces yo toda la vida me la he tenido muy buena relación con el señor Arquímedes Flores. Entonces él me dijo, hombre, ¿por qué no montar un negocito acá? Y bueno, empezó a decirme. Pues yo le decía, pero es que yo quiero un negocio más como a la entrada. Entonces comencé a buscar, a preguntar, y sí, me contacté con el local, que fue un éxito. Entonces lo compré, con muchas necesidades, pues, y se fue construyendo pues como la labor. Y bueno, el centro comercial empezó a cambiar mucho. Ya llegó Jair Gómez, ya después llegó el King Gómez, se fue como llenando de ópticas. Eso fue como, no sé, algo, eso empezó como a fluir. Ya las ópticas que estaban en el gremio, en todo el centro, ya como que empezaron a ver que allá se vendía al por mayor y todos venían, por ejemplo, a mí venían y me compraban. Ya Hagi empezó a traer otras líneas, ya eso se fue volviendo como un emporio al por mayor, ya eso fue cogiendo mucha fuerza. Entonces uno veía pues como el éxito, como iba trascendiendo el centro comercial. El centro comercial inicialmente, la gente de San Andresito era muy desorganizados, allá no había una administración, allá todo era mucho individual. Los comerciantes de la parte de electrodomésticos y eso, tenían como mucha discordancia entre todos, no había como una unión. Ya el centro comercial fue llegando más gente a la línea óptica, eso se fue volviendo como un parar de óptica. Y siempre tuvimos muy buena relación los ópticos, siempre fuimos muy unidos, nos colaboramos mucho y todavía actualmente es así. Yo que les cuento, nosotros somos una familia óptica, ya el centro comercial fue llegando más gente, eso ya se volvió un centro comercial de ópticas. Yo seguí con la línea de cacharro y eso, yo no lo dejé. De pronto llegó la seccional de salud, entonces ya a mí me preguntaron, bueno, ¿usted quiere vender óptica o usted quiere vender lo que es cacharro? Ya vendía relojería, perfumería, yo vendía muchas líneas, muchas cosas. Entonces, mira, usted tiene que dedicarse o con cacharro o con óptica, decida qué se va a decidir. Y la óptica usualmente me gustaba más, era más rentable y ya se estaba como posicionando en esa línea. Entonces yo ya saqué todo lo que fue cacharro, yo ya empecé a acabar con esa línea. Me dieron un lapso de tiempo para que sacara todo eso. Yo empecé a rematar todo eso y lo fui sacando y fui incrementando el negocio óptico. Ya el centro comercial ya se volvió ya muy cotizado en el mercado a nivel de toda parte. Venía hasta gente de otras ciudades a comprarnos al por mayor. De Pereira, mucha gente nos visitaban y compraban y iban y revendían por allá. Lo mismo que hacía yo habitualmente cuando inicié. Resulta que ya con el tiempo tomamos la decisión y nos reunimos los comerciantes que habíamos, hicimos una sociedad, ¿te recuerdas cómo es que se llama? Comerciantes del Centro Comercial Colombia. Nos reunimos, entonces empezamos ya a meterle ya una vigilancia organizada, ya conseguimos una contadora, ya empezamos a conseguir un administrador, ya el centro comercial se fue tomando fue cogiendo como otro valor agregado. Nosotros lo hicimos solos, las reformas las hacíamos nosotros, hacíamos colectas, todos gracias a Dios, todos éramos muy unidos, entonces se buscaba como un objetivo y se llegaba a él. Que decíamos, vamos a cambiar las lámparas, a organizar esto más bonito, y lo hacíamos. Entre todos hacíamos como una cuota, todos la dábamos y nadie ponía problema, nos ayudábamos mucho y todavía actualmente somos así. Entonces ya el centro comercial fue progresando, se fue llenando más y en este momento el 100% son locales de puras ópticas. Excelente, don Jaime. Los que de pronto tuvieron la oportunidad de ver el podcast pasado, el primer episodio, yo creo que coincide mucho con muchas de las cosas que dice don Jaime.
de que somos una familia, de que somos unidos. Don Arquímedes, si tuve la oportunidad de ver, don Arquímedes nos decía, yo salgo de mi casa para mi casa. Entonces eso es espectacular, o sea que coincidimos en que el centro comercial definitivamente es una familia y tenemos historias fabulosas ahí. Hoy podemos escuchar la de don Jaime, que me parece espectacular. Al día de hoy, como él dice, más organizado todo, ya tenemos una sociedad con su junta directiva, bueno, hacemos las asambleas, todo espectacular. Don Jaime, una pregunta que le hicimos a los panelistas anteriores fue, ¿cuál cree que ha sido el desafío más grande que hemos tenido en el centro comercial? Para mí, organizarnos, hacernos un equipo entre todos, que es difícil, y como llegar a concretar algo entre todos como un bien común para todos. Creo que ese es el mayor éxito que tuvimos y actualmente todavía lo hacemos. Así es. Bueno, ¿qué experiencia recuerda así como muy llamativa, como muy impactante durante el tiempo que lleva ahí? Yo tuve muchas anécdotas. Una vez llegó, creo que se llamaba Superlens. Nos estaban ya empezando, porque ya empezó, como el centro comercial cogió una fuerza tan grande a nivel de los laboratorios, ya ellos nos buscaban, porque no es por nada, yo creo que vendíamos más que todas las ópticas. Eso se volvió un auge. Y era como muy, inclusive de pronto mucha gente se sentía desplazada las ópticas del común. Todo el mundo llegaba al centro comercial. Eso era el gentío. Los sábados sobre todo siempre ha sido muy como que llega la gente que trabaja, los niños y todo, como que tienen el día que no van a estudiar y todo, y hay mucho boleo. Las ventas son muy exitosas, sigue siendo así, siempre sigue siendo así. Ya llegaron la época de los autómetras, ya se fueron metiendo laboratorios. Ya eso fue como una cadena, una cosa traía a la otra. Primero las ópticas, ya después los médicos, ya después ya empezaron a incursionar los laboratorios, ya mucha gente empezaron a traer lentes, ya las biseladoras, ya montar lentes, ya eso se volviendo una cosa, un emporio muy fuerte en él. Yo me acuerdo que ya los laboratorios, como vendíamos tanto, ya empezaron a capacitarnos, ya empezaron a hacernos capacitaciones, porque vieron que teníamos un potencial muy grande a nivel de la óptica. No solo aquí en Medellín, sino para otras partes. Venía mucha gente de otras partes a comprar, a comercializar y todo. Una vez nos dieron una capacitación, nos lo daban por grupitos. Entonces había que mirar que los centros ópticos, entonces llegó un señor, primera experiencia, pues, a vender el lente del centro óptico. Y siempre había que mirar, entonces uno le decía al paciente, es tan amable y me mira acá al centro para uno tomarle los punticos a los lentes. Entonces yo con mi poca experiencia y eso, pues, y como con los nervios de tomar los puntos, yo le dije al señor, bueno, hágame el favor, y se sienta acá y se mira aquí. Yo le tenía que haber dicho, me mira a mí. Yo le dije, no, mírese aquí, le dije a él. Entonces el señor lo que hizo fue que alzó los ojos. Y ya mismo todo el mundo se rió y nos dio mucha risa, y yo todavía me acuerdo de esa anécdota, porque el señor era un señor de esos que son como charros, que como por naturaleza, y bueno, entonces nos reímos mucho. Y sí. Otra cosa que uno va haciendo en el centro comercial, la gente va llegando a uno, y eso va mucho en el servicio, en la atención con los clientes. Entonces uno se va haciendo como muy familiar de ellos, se va haciendo muy amigo de ellos. Llega a un punto tal de que uno le vende la montura, los lentes, y todavía en el momento tengo amigos de hace años. Entonces uno se hace como tan familiar con los clientes que lo invitan a la casa, lo invitan a un paseo, lo llaman, lo saluda, lo invitan que el cumpleaños, o sea, se vuelve como muy familiar uno, como prestador del servicio a esa familia, a ese grupo de familia, y todavía lo tienen en cuenta uno, pues. Inclusive en este momento, tantos años, al almacén llega gente que inclusive yo he estado compartiendo con Dora. En esos días llegó una familia, hacía mucho no los veía. Llegan a la óptica y llegan todos, ya los niños que uno conoció chiquitos, ya grandes, ya en la universidad, ya profesionales. Ya con familia. Y todavía, sí, y hay unos que inclusive me llaman y me saludan, ay, vámonos a montar en bicicleta, vámonos para tal parte. O sea, ya se hace como una relación que llegaron a comprar así espontáneamente, y fue tan buena la relación, la química que hubo con los clientes, tan bacana que uno se vuelve como ya familiar con ellos. Ya se meten otros rollos de la vida, le comentan cosas, ya se vuelve uno como muy parcero, como decimos nosotros acá, los antioqueños, pues, muy amigos. Tuve una historia de un señor, yo vendía gafitas de aumento, que inclusive todavía en la actualidad se vende, que ya vienen listas, son fórmulas
que vienen ya con su receta. La gente, ¿qué hace? La gente coge una cartica de pruebas, se las miden, entonces si ahí se la aumenta o se rebaja, entonces la gente es como cuadrando, sí, si veo bien aquí, me falta subir, entonces ya uno lo va cuadrando. Entonces, porque hay gente que es muy escéptica, ir donde el oftalmólogo o optómetras. Entonces, no, yo veo con eso, son así. Entonces al almacén iba un señor. El señor tenía como una papelería. Entonces, él usaba gafas y yo veía que él le variaba mucho la visión. Entonces yo le preguntaba, ¿usted sufre de azúcar? Entonces él me decía que no, yo no. Y yo decía, no he hecho exámenes de eso, no. Y porque no es donde el optómetra que te haga un examen, porque él como que botaba mucho las gafas y siempre que venía, hoy cogía una 4 y a los 8 días cogía un número 2. Entonces eran como muy, pues no sé, yo le decía, hágase un examen, y le rogaba, hágase un examen. Entonces le hablé de glaucoma, pues lo que yo más o menos había analizado. Y le dije, mire, usted un momento a otro se levanta y se puede despertar con la presión alta en el ojo, puedes perder el ojo. Siempre se lo repetía. No, hágame eso. Me compraba las gafas, siempre me las compraba. Y un día llegó por la mañana, muy triste, y llegó y no veía por un ojo. Perdió un ojo. Le dio glaucoma. Era un señor ya de edad y de pronto esos que creen que nunca le va a pasar nada. Y yo sí les doy como a los que estén viendo ustedes este video, que acudan del optómetra, o sea, se revisen sus ojos, que los ojos para mí es lo prioritario. Ahí que a los carros, hay gente que le mete plata a los carros, lujo, ropa y cosas, y a los ojos, lo último. Hay gente que compra lo más barato, gafas súper malas, lentes súper malos. Yo digo que en este momento hay gamas muy alta de lentes, ha avanzado mucho la tecnología óptica. Todos los días hay unas cosas que uno se mantiene, que todos los días se aprende más, pero hay que usar esos recursos. Pues eso es un consejo que le digo a la gente. Usen esos recursos, vayan del optómetra, vayan del oftalmólogo, no dejen todo para lo último. Ese señor siempre se acordaba de mí, siempre me lo manifestó muchas veces. Vos como me insistías que me hiciera los exámenes y mira, perdí un ojo por descuido mío. Esa es una de las anécdotas tristes. Era la pregunta que le iba a hacer ahorita, como qué consejo le daría a las personas que ven este podcast. Porque mire que mencionó el glaucoma y mencionó también el azúcar. Hay personas que tienen ciertos síntomas que no van al médico y resulta que cuando van al médico se dan cuenta que la visión es la que hizo que se diera cuenta del problema que tenía. Porque cuando la persona tiene azúcar, la fórmula fluctúa mucho, como lo que estábamos diciendo, ¿cierto? Entonces, con un examen visual, ¿qué tan importante es que podemos descubrir inclusive otras cosas de nuestro cuerpo que ni siquiera solo tienen que ver con la visión? Toma la decisión ya tardía. Toma la decisión tardía cuando desafortunadamente ya no se puede hacer nada. Entonces yo sí le digo a la gente que acudan, que saquen el ratico, que hagan la inversión, el examencito, se da cada año, a los niños, que estén pendientes de los niños revisándoles, que empiecen a observar mucho a los niños qué efectos ven, si los ven que producen los ojos, cosas que no sean normales de una visión para los niños. Entonces hay que empezar a cuidarlos, a cuidarles sus ojos. Ellos van a mirar, por ejemplo, a lejos y ven esfuerzo visual. Fluyen los ojos, como que los aprietan. Los fruncen. Entonces uno ve la visión y los niños también manifiestan. Es que yo no estoy viendo tal cosita, tal otra. Y hay papás que desafortunadamente son muy tranquilos, son muy relajados. No, eso no tiene nada. Cuando miran las cosas, o alergias, hay muchas cosas. Y en el Centro Comercial Colombia hay especialistas con mucha experiencia y de primera. Allá hay muy buenos optómetras, hay muchos optómetras allá y todos son excelentes y ya llevan mucho tiempo ahí con muchas experiencias. Excelente ese aporte también. Los optómetras que tenemos realmente son profesionales, son profesionales de la salud visual y ellos miran lo que es la parte de refracción y todo eso, pero pueden detectar las enfermedades. Obviamente no los van a tratar, pero van a remitir al oftalmólogo a estas personitas. O sea que de verdad es recomendadísimo ir al optómetra mínimo una vez al año y ya ahí se detecta si se necesita que remitir al oftalmólogo o bueno. Bueno, don Jaime, excelentes aportes los que nos dio usted en el día de hoy. Mil gracias por estar aquí. Próximamente, con toda seguridad, estaremos pendientes de volverle a invitar. No sé si una recomendación adicional para terminar. Bueno, yo recomiendo al Centro Comercial Colombia, un almacén muy profesional, vayan, visítenlo. Venden gafas de sol, venden calidades excelentes, lentes de gama alta, todos los tipos de lentes que se consiguen. Para la visión, pues lentes
de formulados y excelente, los invito a que vayan y nos visiten. Y bueno, muchas gracias por tenerme en cuenta y cuando quieran invitarme, con mucho gusto por aquí estaré aportando, como siempre, al centro comercial lo mejor. Por supuesto, don Jaime, hemos ido con los pioneros y qué tal, son los que nos van a contar todo lo que antes y después del centro comercial y lo orgullosos que nos sentimos hoy en día de pertenecer ahí. Todos han coincidido en que somos una familia, la idea es que sigamos creciendo cada día. Bueno, muchas gracias, doña Gloria, por tenerme en cuenta y Dios los bendiga a todos.